bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a continuar con este 2GM Pacific, que si hacemos un pequeño resumen del vídeo anterior, habíamos sufrido ya una baja por parte de los japoneses que me habían pegado tiros, pues estos esta infantería aerotransportada me había aniquilado con un crítico a una infantería mía, ¿vale? Una infantería montada, pone por aquí. Pues sí, infantería montada, ¿vale? La había hecho polvo, montada en bici. Por eso se llama montada, ¿vale? Bueno, entonces, pues lo dicho, ya me la habían aniquilado y ya están más cerca de conseguir. De hecho, voy a dejar esto fuera del descarte para llevar la cuenta, porque si me elimina 10 de infantería o de lo que tenga, ¿vale? Pues han ganado los americanos. Yo, mi estrategia va a ser pues continuar, pero con los aviones, ¿vale? Voy a intentar hacer daño con los aviones porque veo prácticamente imposible destruir las trincheras, sobre todo esta de aquí, porque está muy difícil acceso, porque por aquí no puedo ir, tendría que rodear toda la zona. Y aquel de allí pues está bastante bien protegido con el tema de la artillería. Así que complicado. A ver si puedo destruir el Estado Mayor con los aviones, como había dicho antes. Y este será pues mi estrategia de elegir. Pues venga, vamos a empezar ya con el turno, ¿vale? Y empezamos ya, a ver, inicio, vale, pues venga, terminan los efectos del juego, no hay ninguno, Estado Mayor. Se generan puntos de acción, ¿vale? Pues entonces yo ahora mismo tengo 1, 2 y con el del Estado Mayor son 3. Con lo cual me cojo 3 puntitos de Estado Mayor. Pues los 3 puntitos. Ya tengo 6. Vale, ahora robo un par de cartas. 1 y 2, vale, perfecto, perfecto. A ver, pues a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues mira, tengo por aquí esto. Pues tengo este por aquí, ¿vale? Vale, ahora viene movimiento, que no voy a mover a nadie, ¿vale? Porque si no rompo la cadena de suministros, ¿vale? O la línea de suministros, con lo cual no me interesa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a bajar esto de aquí, ¿vale? Voy a bajar esto de aquí, porque ahora ya, después de movimiento, como no se ha movido, voy a hacer el despliegue. El despliegue va a ser, pues, el avioncito rico y con fundamento. Muy bien, pues me quito 5 punticos, ¿vale? No voy a... Bueno, sobre todo porque no tengo puntos para hacerlo, no voy a coger el HMG, porque el HMG en un avión solamente vale para disparar contra cazas. Este, como es bombardero, va a poder disparar directamente contra el Estado Mayor, ¿vale? Y aquí dice, bombardea un área cuadrada de 2×2. Esto ya lo expliqué en su día, ¿vale? Que os lo vuelvo a recordar, es que si yo bombardeo, por ejemplo, imaginaros aquí en el seto, ¿vale? Yo puedo bombardear esto, el seto, y todos los que estén adyacentes, ¿vale? Toda esta zona de aquí, por ejemplo, puedo bombardear, o bien toda esta zona de aquí. Yo elegiría dónde bombardear. Entonces tendría que tirar dados por cada cuadradito y lo que salga, pues es el daño que hago. Bueno, a ver, son 5, con un 5 o más hago 4 impactos y con un 9 sería un crítico y le destruiría. En este caso, el Estado Mayor, pues da igual el crítico, que se lo coma con patatita, nada más que 4 puntos de baja, ¿vale? Pues venga, pues vamos a poner esto por aquí. Y ahora es mi turno de pegar tiros, ¿no? Yo creo que ya viene, sí, los disparos, muy bien. Pues venga, vamos a empezar, mira, con el avión primero, qué leche. Venga, vamos a empezar con el avión, ¿vale? Espérate un momento. No tengo gasofa para el avión. Vale, con el avión, venga, voy a descartar el avión, ¿vale? Y voy a pegar tiros. Con el avión va a hacer... Y va a pegar ahí, va a caer ahí el pepinaco. Vamos a ver si hace su efecto. Vamos a coger nuestra calaverita, vamos a coger nuestro dadete, que nuestro era el blanco. Tiramos, saca un 6, con lo cual impacta, y esto significa que se va a comer otros 4 puntos de victoria, no, de impacto, ¿vale? 4 puntitos de impacto o de daño, ya lleva 8, ¿vale? Está a 2 de palmar, a 2, ¿no? Porque tiene 10, efectivamente. Tiene 10, está a 2 de palmar, que eso va a ser complicado porque hasta que no me salga otro avión, yo creo que en el mazo debe tener otro avión. Ahora bien, como no sé dónde anda, voy a tener que aguantar todo lo que me echen y más, ¿vale?
Pues venga, listo esto, ahora voy a empezar ya con la infantería pesada, que voy a utilizar primero la MG 1 y 2, ¿vale? Llega de sobra la MG. Vamos a disparar aquí a la torre de radio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Torre de radio, venga. Saca un 1, he fallado, madre mía, pues mal lo vemos. Bueno, pues ahora voy a disparar con su disparo normal y corriente, ¿vale? Va a ver qué es lo que sucede. Un 10, ahora sí, ahora incluso sería un crítico, ¿vale? Lo destruiría, pero no creo que las lleve todos conmigo. Son 2, 4, 5, 6, 7, 7 más 2, 9, ¿vale? Pues ya tiene, vamos a ponerle por aquí, a ver, dame un momentito que coja más fichitas que me quedo sin ellas. Pues vamos a ponerle aquí 2 más, ¿vale? Pues 2 impactos más, son 2, 4, 5, 7, 8, 2, 3, 4, perdón, me he hecho aquí un lío que no veas, o sea, 2, 4, 6, 8, 9, claro, está bien, 9, pues me quedan 3 y ya termino por destruir la torre de radio. Bueno, pues ya he efectuado esto, aunque tenía que haber disparado ahí y haberme deshecho de estos. Me cago en la... ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué mal lo he hecho! Tenía que haber disparado a estos, porque ahora ellos tienen 4 líneas de suministros. ¡Joder! Pues esto me va a hacer pupa. Nada, caca mía, caca mía, caca mía. Bueno, pues esto es aquí, lo dejo en reserva, ¿vale? Así que ya de momento no puedo hacer absolutamente nada más. Ahora ya viene la fase de voltear, no tengo para voltear absolutamente nada. Ahora la fase de descarte, tengo 1, 2, 3, 4, 5, con lo cual no puedo hacer nada más. Y fin del turno, así que yo ya he terminado. Perdonad. Bueno, pues venga, vamos a ver qué es lo que va a hacer la IA. Pues la IA lo primero que va a hacer va a ser pues el inicio del turno, ¿vale? Que ya no hay absolutamente ninguna carta con efectos ni nada por el estilo. Va a robar, o sea, va a empezar con lo del Estado Mayor, que será 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Porque este le da 2. A ver, son 2, 3, 4, 5, 6, 5, más 1, 6. Pues va a coger 6 puntitos de... Joder, pues estos son muchos puntitos de acción, ¿eh? A ver, 4, 5, 4, 5... Aquí está. Ya tenemos aquí los 6 puntitos de acción para dárselos a este Menda. Muy bien. Y ahora, pues, como ya estamos en la fase... Vamos a la fase de cartas, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora vamos a tirar el dado, ¿no? Fase de inicio. Vale, en la fase de inicio se hacía la tirada de dado. Vale, a ver, cada línea con unidades de IA más 3 más 4, ¿vale? O sea que serían, pues, más 4 porque aquí tienen varias unidades, ¿vale? Así que nos vamos al modificador de más 4. Vale, ahora venimos aquí. IA defensor. Si la IA está en el objetivo sería un más 2, ¿vale? En este caso están en los objetivos, ¿vale? Entonces no tienen que hacer absolutamente nada más. Hombre, aunque falta pero vamos, realmente están en el objetivo que son las trincheras también, ¿vale? Pues yo le sumo aquí un más 2 y ya está, no pasa nada. Venga, 6. Ahora, todos, vamos a ver, por cada línea con unidades del jugador, 1 y 2, pues ya está. Pues entonces, por cada línea es un menos 1, con lo cual... pues son un menos 2, con lo cual de momento ya lleva un más 4. Y ahora, línea de suministros con la IA, nada, esto nada. Pues solamente se le suma un más 4. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Vamos a tirar el dadete, vamos por aquí, vamos por allá. Tiramos el dadete, saca un 7 más 4, pues se va a 11, ¿vale? Entonces, pues es lo máximo de lo máximo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir hacia el objetivo, pero... o sea, que va a tener como objetivo mi estado mayor, ¿vale? Es lo que va a tener ahora mismo. Va a ir a por mí, va a ir a por todas. Va a ir a por todas, en teoría, ¿vale? Entonces, vamos a hacer el despliegue. Pues venga, vamos a hacer el despliegue, porque ya sabemos qué objetivo tiene de momento. Y ahora, antes del despliegue, que se me ha pasado aquí, pues venga, porque yo lo valgo, ¿vale? Es robar las cartas. A ver, ¿cuántas cartas tiene el señor? ¿Dónde dejo yo las cartas de estos? A ver, dadme un segundo que he perdido las cartas, colega. He perdido las cartas, no, las tengo aquí. Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Pues tenemos que robar, puede robar una más y descartarse, ¿vale? Pues 1, 2, 3... a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Sería el máximo, puede robar una más.
según esto, ¿no? Que, a ver qué es lo que ponía. Ponía que coloca esta carta junto al estado mayor en la fase de turno de cartas, roba 3 cartas en lugar de 2, ¿vale? Pues como ya tiene 7 con esta, pues robaríamos 3 cartitas. 1, 2 y 3, ¿vale? Y esto nos dice que roba 3 cartas en lugar de 2 y devuelve la sobrante a la parte superior del mazo, con lo cual, pues a ver, ¿con qué se va a quedar? Pues como son 3 iguales que ha robado, pues evidentemente estas dos se quedan arriba del mazo. Perfecto, muy bien. Pues ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues me he pasado un pasote, ¿vale? Pues serían 7. Así se queda esto. Vale, pues fenomenal. Pues se queda, vamos con este tema. Bueno, pues entonces espérate un momento, que esto va a tener que cambiarlo, porque esto se quedaría, ahora sí que sí, ¿vale? Se queda con esto. Muy bien, pues listo. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer, qué prioridad tiene. Bueno, pues ahora mismo de prioridades, como tiene un 8 o más, ¿vale? Vamos a tirar la DT, pero vamos, posiblemente se venga aquí porque como tiene un más 4, pues eso. Un 4 y 4, 8, ¿vale? Con 8 o más, pues empieza por aquí. ¿Qué es lo primero que va a desplegar? Pues evidentemente un cañoncito guapo que tiene, ¿vale? Tiene por aquí un cañón guapo que va a bajar. ¿Y dónde lo va a bajar? Pues como tiene que adelantar hacia, porque el objetivo ahora mismo es el estado mayor, ahora mismo le daría absolutamente igual dónde. Pues lo va a dejar aquí, por ejemplo, ¿vale? Porque aquí aquí tiene hueco suficiente como para poder desplegarse dirección hacia mi estado mayor. Serían 5, ¿vale? 5 que va a pagar gustosamente. 2, 3, 4, 5. De momento paga esto, ¿vale? Y ahora todavía le sobran 2. Eso significa que va a poder desplegar, si vemos por aquí el tema. Bueno, pues un transporte evidentemente no tiene, un blindado tampoco tiene, y ahora va a intentar desplegar una carta de ayuda. Vamos a ver si tiene por aquí alguna carta de ayuda. ¿Dónde está esto? Que es, vamos a ver, afortunado, nada, en el blanco, vamos a ver. Consigue un impacto crítico automático contra el objetivo, aparte cuesta 6, así que nada. Cuando viene así el asterisco, significa que lo puede jugar, vamos, con cualquier unidad, ¿vale? Bueno, con cualquier unidad, digamos que es de apoyo también, ¿vale? Pero que es una carta especial. Y aquí pone, selecciona una unidad en el mazo de descartes y colócala de nuevo en tu mazo. Bueno, pues ya está, solo americanos. Pues listo, o sea que no va a jugar nada más, se va a ahorrar esos 2 porque no tiene nada que bajar en este momento, porque aquí aumenta o reduce en 1 el resultado obtenido, así que nada de nada. Muy bien, pues ahora ya que ha bajado, ahora le va a tocar mover. ¿Y hacia dónde va a mover? Pues muy sencillo. Esto de aquí va a poder salir de aquí y venirse al objetivo, ¿vale? Como se tiene que adelantar sí o sí. A ver, perdonadme que con tanta fechita, pues aquí, pues voy a perder un poquito la compostura, ¿vale? Vale, pues este se va a mover aquí, ¿vale? Este se va a mover aquí, perfecto. Y el cañón, este cañón se va a mover aquí, ¿vale? Esto se va a mover aquí, porque acordaros que el objetivo es para allá, así que esto también se va a tener que mover para acá. Por cierto, no lo he dicho, estamos en el turno 5, ¿vale? Este no se va a poder mover, ¿vale? Este sí se queda donde está. Ese se queda donde está, porque acordaros que según las reglas, los operadores de radio que dan pues puntos de acción se quedan pues lo más resguardado posible en la retaguardia, ¿vale? Así que ahí se queda apañado. Muy bien, pues ya, a ver, voy a colocar un poquito las cartas. Vaya, muy bien, pues ya hemos terminado. Ahora fase de disparo, que vamos a empezar, pues yo que sé, vamos a empezar por este de aquí, ¿vale? Va a disparar 1 y 2, no llegaría a disparar mi estado mayor, ¿vale? Como no llega a mi estado mayor, va a disparar aquí a mi infantería. Pues espero que no la haga nada, porque si no estamos jodidos. Pues venga, dispara a mi infantería. Un 1, han fallado, perfecto, ¿vale? Perfectísimo. Pues muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que hace el cañón. El cañón 1, 2, 3, 4, llegaría perfectamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un 10, un crítico, eso significa que ha tomado por culo la bicicleta, ¿vale?
me la ha destrozado mi infantería con mi HMG. ¡Ay, madre mía! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser, madre mía, me ha destrozado por completo, tío. Pues no contaba con ello. No contaba con ello, que me fuera a destrozar. Vale, pues... visto esto, pues esto ya está. Ya no puedo hacer nada más, ya lo tienen a quien disparar. Joder, pues ahora lo tengo complicado. Pues ya en el siguiente turno sí o sí voy a tener que bajarme aquí cositas para poder machacar. Esto ha sido un fallo, aunque no me ha hecho nada, pero ha sido un fallo porque ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡Buah! Me va a ganar la IA, eso está clarísimo. Porque me he dejado. Bueno, venga, fase de disparo, voltear, no tiene nada que voltear, con lo cual no hace falta hacer nada más, ¿vale? Aunque tiene aquí la HMG, yo creo que la HMG, como lo puede hacer en cualquier momento y ya ha llegado a la zona objetivo, que es la cosa esta, ¿vale? Aunque tenga que adelantarse, bueno, de momento no, como no se tiene que quedar ahí, de momento van a tirar para adelante para el estado mayor, no se da la vuelta a la HMG, así que, para adelante, muy bien. Venga, descartes, no tiene que descartarse y fin de turno. Pues ya hemos finiquitado este turno. Pues venga, vamos al turno 6. Es mi turno. Vamos a lo de siempre, pues inicio, ¿vale? Ya tengo el inicio, ya está todo preparado. Vamos al estado mayor, que solo cojo un puntito, 2 puntitos. Ahora sí que lo voy a tener bastante chunguete. Robo 2 cartitas. Madre mía. Madre amor hermoso. Vale, pues voy a tener que... Y ahora ya la fase de movimiento. Pues evidente... Bueno, pues mirad, voy a mover este aquí, ¿vale? Voy a mover ese ahí. Y voy a mover ahora esto. O sea, y ya está, no tengo más movimiento. Y ahora voy a bajar esto, ¿vale? Y lo voy a bajar con una granada. Con lo cual es 1 más 1, pues pago 2, ¿vale? Voy a coger una granada. Y pago 2, ¿vale? Me guardo un puntito por ahí. Perfecto. Vamos a coger la granada. Permitirme un momento que la están peinando. ¿Dónde tengo yo las granadas? Siempre me hago un lío con las puñeteras granadas, ¿eh? Vale, cojo la granada por aquí, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer, como ya... Pues ya he hecho la fase de despliegue. Movimiento despliegue. Vamos a la fase de disparo. Voy a disparar ahora a esta aerotransportada, ¿vale? Primero, si lanzo la granada, vamos a ver qué es lo que hace la granada. Vamos a ver que eso no lo hemos visto. Aquí pone obuses, punta hueca, remolcar, sanar, zapadores. Muy bien. No, eso estaba aquí, en el turno de juego. Vale, aquí tenemos granada. Vale, pues lanzamiento a 1, ¿vale? Como estoy adyacente no habría ningún problema. Pues son 4 más y hace 2 impactos. ¿Qué vida tiene jodido? ¿Cuánta vida tiene? Tiene 3. Tiene 3, colega. Tiene 3. Vale, pues nada, pues vamos a ello. Venga, voy a lanzarle la granada. Tiene escudo de 2, con lo cual no va a haber ningún problema en impactarme y hacerme pupa, ¿vale? Con lo cual, pues venga, vamos a ello. Vamos a tirar el dadete y... Venga, un 6, vale, pues le hago 2 impactos. Vale, pues se come 2 impactos. Y ahora lo que voy a hacer, voy a disparar con su arma principal, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va al garete, ¿vale? Pues estos se mueren. Perfecto, muy bien. Pues ala, pues estos a tomar viento. Espera. Espera un momento. ¿Con cuánto impacta esto? Con un 6. Y esto tienen cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra más 1 más 0 para objetivos. Vale, o sea que le da 1 de escudo. ¿No? Cuerpo a tierra más 1 más 0. A ver, espera un momento que aquí tengo que ver cómo funciona lo del cuerpo a tierra. Dame un momento. Vale. Necesitaría, en vez de un 6, ¿vale? Como el que he sacado, necesitaría un 7. Entonces con la granada yo creo que va a pasar lo mismo. Bueno, pero con la granada saqué un 6, así que los 2 impactos se lo va a comer igual, ¿vale? Entonces sí, ahora sí que está bien, ¿vale? Lo único que aquí, en vez de un 6, tenía que haber sacado un 7. Vale, pues se come los 2 impactos. Estos 2 impactos, pues, ahí con patatitas, se lo ha comido muy bien. Entre comillas lo de muy bien, porque la verdad es que no puedo hacer absolutamente nada. Y ahora cuando sea su turno, pues ya veremos cómo
no lo apañamos, que yo creo que nos lo vamos a apañar muy mal. Esperar un momento. Esperar un momento, que voy a hacer un pequeño rewind, ¿vale? Permitírmelo, porque no había visto mis cartas. Es que a ver, si me concentro en una cosa, pues no veo otras. Voy a utilizar esto, ¿vale? Y este de aquí dice afortunado, que es aumenta o reduce en uno el resultado obtenido en el valor de una tirada de dado, ¿vale? Esto se lo voy a poner a este último lanzamiento, voy a pagar 1 de coste, ¿vale? A este último lanzamiento para sumar un 7, ¿vale? Ya sería un 7, con lo cual este de aquí ahora sí que sí se va al garete. Ahora sí que se va al garete y ahora soy feliz como una lombriz, ¿vale? Esta la descarto, ¿vale? Y listo, ¿vale? Esto ya no vale para nada. Y ya estamos. Vamos a poner esto donde tiene que estar, que no sé dónde estaba la cosita. Aquí. Muy bien. Pues yo ya he terminado mi turno, yo ya no puedo hacer nada más. Ahora es el turno de los americanos, de los malos malosos, porque son muy malos conmigo, porque la IA va a lo que va, a machacar, ¿eh? No, estáis viendo que no da tregua ninguna. Perfecto, pues venga, vamos a ver qué es lo que va a hacer la IA. Ya tiene, vamos a ver, fase de... Uy, vaya, la chuleta, que después nunca me acuerdo de las fases. Venga, fase de inicio. O sea, perdonad, todavía no he terminado mi turno. Ya he hecho el disparo, fase de volteo, no hay nada que voltear. Sí, miento. La granada. No, la granada no se voltea. Vale. La granada no hay que voltearla. Como ya lo he utilizado, pues ya está. No puedo volver a usar más. Fase de descarte, 1, 2, 3, 4, 5. No hay que hacer nada. Y fin de turno, ya he finalizado el turno, con lo cual ya no hay ninguna historia. Muy bien, pues ahora... fase del turno del enemigo de los americanos en este caso. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues me van a machacar, sobre todo aquella artillería puñetera, me va a fastidiar todo lo que quiera y más, macho. Es que esto de que tenga artillería así, sin más, hostias, pues lo tengo complicado, porque fijaros, esto se movió, 1, 2, 3, 4, ¡buh! Voy a sufrir la de Dios. Voy a sufrir la de Dios. Venga, vamos a tirar para ver los modificadores que va a tener ahora mismo el bicho. Es que está yendo a por todas, ¿eh? Está yendo a por todas. Muy bien, tiramos dalete, venga. Saca un 6, ¿vale? Un 6. Vamos a ver los modificadores, ¿vale? Pues aquí tenemos que cada línea... Pues son más 4, porque aquí tiene 2 unidades, ¿vale? Y aquí tiene otras 2, con lo cual el modificador sigue siendo más 4. Y en el objetivo, ¿vale? Ya no está en todos los objetivos. Sí, bueno, está en este objetivo y en este otro, con lo cual yo creo que se sigue manteniendo, así que sería un más 2. El objetivo dentro de nada, esto tampoco. Por cada línea con unidades de jugadores es un menos 1, con lo cual sería un menos 2. Así que se queda con el menos 4, o sea, con el más 4 y listo, que listo, ¿vale? Ahora vamos a tirar el dadete para ver cuál es su objetivo. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Tiene un más 4, es un 10, con lo cual su objetivo sigue siendo, pues, mi estado mayor, ¿vale? Sigue siendo mi estado mayor. Muy bien, así me gusta. Que no des tregua. Venga, así me gustan las cosas difíciles. Vamos a ello. Pues ahora vamos con... Bueno, esta es la fase de inicio. Vamos con el estado mayor, ¿vale? Que serán 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 6. Pues venga, pues cojamos por aquí. Tengo 1, 2... Vamos a ver, 2, 4, 5, ¡oigo! Y 1, 6, ¿vale? Hay una cosa que no os he dicho, perdonadme por el reflejo de ventana, ¿vale? Pero es que es inevitable. Si quito si bajo la persiana ya vemos menos que un gato escayola, porque con la luz artificial empieza a reflejar por todos lados. Es lo que tiene estar jugando con cristal, ¿vale? También es verdad que es necesario porque así proteges y aplana el tablero. De la otra manera, hay otros juegos que los tableros yo los tengo un poquito dados de sí, entonces se quedan bastante más planitos y ya no es tan necesario un cristal, sino simplemente con una con una de metacrilato, un tablerito de metacrilato se le pone encima, una planchita de metacrilato y queda perfecto. Aún así sigue teniendo algún problemilla de reflejo, pero bueno, es lo que hay, lo siento, ¿vale? Bueno, venga, continuamos, ya tenemos por aquí los 6. Vamos a ver, vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que va a desplegar el bicho. Un 10, ¿vale? Pues esto indica que va a desplegar lo mismo que antes, ¿vale? Vale, ya lo tenemos por aquí.
Y ahora, lo primero de todo, venga, fase de inicio, nada, fase de estado mayor, ya está hecho. Cartitas, venga, va a robar, pues ¿cuántas cartas tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Robará hasta tener 7, ¿vale? Con esta ya serían 7 y ahora roba 3, no, robaría 3, perdón. Robaría 3 y se va a quedar con 2 de ellas, o sea, con una de ellas. ¿Con qué se va a quedar? Pues evidentemente ahora mismo, según esto, pues una de las prioridades es esta, ¿vale? Esta es prioridad alta. O sea, alta, esta es una de las prioridades, así que se va a quedar con la munición adicional, vale. Pues estas dos volverían aquí a la parte de arriba del mazo. Y apañado, vamos a ver, ahora, ¿qué es lo que tiene que desplegar? Bueno, pues como no tiene para desplegar, primero sería transportes y artillería, no tiene, ¿vale? Después sería transportes, después sería blindados, ¿vale? Y después ya tenemos pues cartas de esto, de apoyo, ¿vale? Que ahora sí que lo dice. Utiliza esta carta sobre una carta de equipo. Pues sobre una carta de equipo modifica su texto. Dura hasta el fin del turno por permanente. Dura hasta el fin. Por permanente. Vale, o sea que este no se puede utilizar sobre una unidad sin más. Esto es cuando ya tiene, por ejemplo, aquí un equipo de lo que sea, que dice que es hasta el final del turno, esto lo cambiaría por permanente. Vale, pues nada, este no lo va a poder utilizar. Muy bien, pues como no tiene absolutamente nada, lo que va a hacer va a ser bajar la carta que tenga mayor coste. En este caso va a bajar este, ¿vale? Que ya no necesita por qué pagar, en este caso, ni lanzallamas, ni mecánicos, ni zapadores, ni nada de nada. En teoría no debería, pero a lo mejor lo hace. Bueno, lo primero de todo, va a bajar esto. Como tiene que irse para allá, yo creo que le va a beneficiar también estar aquí, ¿vale? Que serán 3. 3, ¿vale? 3. Y vamos a ver el orden de prioridades en caso de bajar infantería, que es lo que tiene que desplegar más. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Es que nunca me acuerdo de esto. A ver, tenemos HMG, granadas, bazooka, mortero, cuerpo a tierra. Pues a ver, esto tiene lanzallamas, tiene granadas de humo, médicos, mecánicos, cortina de humo. A ver, ¿esto qué tiene? Tiene mecánicos, vale, lanzallamas, que aquí no pone nada de lanzallamas, pero sí tiene mecánicos, con lo cual cuerpo a tierra también va a pagarlo, ¿vale? Con lo cual sería, pues son 3 y 2, 5, pues pagaría 5, ¿vale? Pues va a pagar 5 para bajar cuerpo a tierra. Cuerpo a tierra, no pone nada, fijaros que aquí en el orden de prioridad no pone nada. No pone nada aquí, ¿vale? Pero aquí pone que si tiene 6 o más, despliega una carta de valor 5, bueno, en este caso no la tiene. Si no puede, despliega 2 cartas de valor 3, no puede porque no tiene valor 3, pero sí puede desplegar una y añadirle pues sus cositas, ¿vale? Pues ya está. Pues paga 3, le añade todas las mejoras posibles, que serán, pues mirad, 3 para el despliegue del bicho. Y ahora, 1 para mecánicos y 1 para cuerpo a tierra. Pues ya está, pues ya tiene los 5 pagados. Pues venga, vamos a coger por aquí cuerpo a tierra, ¿vale? Y mecánicos, que no sé ni cómo es esa ficha. O sea, no tengo ni idea de mecánicos, no tengo ni idea de cómo. A ver qué ficha es esa de mecánicos. Lo tenemos por aquí, granada, cortina. Pues no tengo yo aquí. Pues no, yo creo que no hay. Sí hay. ¿Cómo que no hay? Aquí, yo creo que es este de aquí, ¿vale? De mecánicos, una herramienta. Ya decía yo, digo, no puede ser que no haya. Muy bien, pues ya está la fase de despliegue. Vamos ahora a la fase de movimiento, que lo que va a hacer, pues evidentemente, lo primero que va a hacer va a ser mover este aquí, ¿vale? Este moverá aquí, ¿vale? Gastando todo su movimiento, puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Este moverá aquí, este ya, aquí ya no pinta nada, porque como su objetivo es adelantarse,
pues se va a adelantar sin romper nunca la línea de suministro, ¿vale? Este no se puede mover hacia adelante porque esto de aquí lo impide y este también se moverá a este lado. ¡Perfecto! ¡Que vienen! ¡Que vienen! Que esto no puede ser, ¿vale? Esto no puede ser. Pero ya, yo creo que ya la partida soy yo quien la tiene perdida por el pelo de Don Calvo. Si me saliera... ¡Ay, si me saliera! Madre mía, otro avioncito. En 2 turnos me lo podría cargar. Pero ya lo tengo complicado. Ya lo tengo complicado porque yo solo tengo 8 puntos de vida. Así que difícil está. Muy bien. Pues venga, vamos a ello. Ahora, la fase de movimiento ya está. Bueno, sería primero para ellos siempre el primero despliegue, después movimiento. Y ahora el disparo. Pues vamos a empezar por la parte de artillería. Vamos a empezar por ese de ahí que ya evidentemente me van a destrozar. Pues esto es acordaros que tiene por aquí una penetración de 6, yo tengo blindaje de 2, con lo cual de sobra, ¿vale? Esto no lo he dicho antes, pero vamos, que cae de cajón. Y tiene, pues, un daño de 3. Esto aguanta, pues 3 nada más. Muy bien, pues venga, vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un 5, ¿vale? Con un 5, ¿impacta esto con un 5? Con 5 o más, ¿no? Con 5, sí, con 5 o más impacta, con lo cual... Pues a tomar viento, se me muere, ¿vale? Ya llevan 3 puntitos de victoria. Bueno, pues la granada, pues poco madurado. Poco madurado. Vale, pues con esto ya tenemos apañado el tema, ¿vale? Pues vamos a ver, esto van a intentar disparar a alguien. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Nada. No van a poder disparar, no van a poder hacer absolutamente nada más. Ya en el próximo turno lo voy a tener súper difícil porque en cuanto se mueva este para acá, ya el Estado Mayor mío ya va a sufrir su... ¡Hostia! ¡Me ha roto! Me ha roto la línea de suministros. Ahora no voy a poder coger un puntito... Los 2 puntos de suministro. Me los ha roto. Joder, no contaba con ello. No contaba con ello. Pues ya está. Pues ya lo tenemos aquí. Ya lo hemos liado. Lo hemos liado bien parda. Pues venga, vamos a jugar otro turnito. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Venga, ya hemos hecho la fase de disparo, voltear, no hay nada que voltear, así que continuamos, descarte, tampoco tiene nada que descartar y fase fin de turno, no hay nada, fin de turno. Vale, pues volvería a ser ya mi turno, vamos por el turno 7, ¿vale? Turno 7, fase de inicio, nada que quitar por ningún lado, fase estado mayor, como tengo la línea de suministros rota, ¿vale? Así lo vemos cómo funciona, pues entonces solo gano un puntito. Ahora robo 2 cartitas. 2 cartitas. Buah, tío. Joder. Pues como no baje esto... Como no baje esto, estoy jodido. Lo que pasa es que, claro, tiene un factor de penetración de 2. O sea, como mucho podría intentar dañar a este de aquí solamente una vez, porque eso... Pero es que tampoco hace nada, solamente hace 1 de daño. Es que no me va a valer para nada, tío. Es que no me va a valer de nada. No me va a valer para nada. Joder. Pues no tengo cartas para bajar en condiciones. O sea, esta de infantería es que no me vale. Es que no me vale para nada. Mira, lo voy a bajar porque a lo mejor en el siguiente turno pues puedo conseguir 2 puntitos de... 2 puntitos... Bueno, no lo voy a conseguir porque... Mira, lo voy a gastar, ¿vale? Voy a bajar este, ¿vale? Lo voy a poner aquí por lo menos para no tener roto para el turno que viene la línea de suministros, ¿vale? Ahora ya está desplegado, no he movido, evidentemente no he movido porque no me interesa. Ahora sería la fase de despliegue, vale, pues ahora disparo, no tengo a quién disparar, así que nada, voltear nada, descarte tampoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así que nada, ya no puedo hacer más, yo mi turno ha finiquitado. Y creo que la partida también ha finiquitado. Joder, si es que lo tenía a mano. Pero bueno. Venga, turno de la IA. Pues la IA, venimos por aquí, ¿vale? Pues ya sabemos, vamos a tirar, pues a ver, tenemos por aquí un -2, con lo cual no hace falta que lo sigamos mirando, porque tiene un +4, ¿vale? Porque aquí tiene, pues, 2, bueno, incluso aquí, ¿vale? Tiene 2 unidades, con lo cual siempre va a ser un +4 de momento. Pues venga, vamos a tirar el dadete. Dadete de 10. Uy, este es el mío, perdón. Dadete de 10, saco un 5. Más 4 son 9.
Vale, pues con 9, poca chichota. Con un 9, pues ya sabemos que sigue yendo hacia el objetivo, va a ser el Estado Mayor. Así que complicado lo tenemos. Muy bien, pues venga, vamos a tirar el dadete para ver qué es lo que va a desplegar. Bueno, primero, antes de ver qué es lo que va a desplegar, vamos a contabilizar los puntos de acción. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 7. Pues son 2, 4, 5. Vale, ya tengo por aquí 5, me faltarían 2. 5, 6 y 7. 6 y 7. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy jodido. Ay, qué mal, colega. Qué mal, qué mal, qué mal. Vale, 6, 7. Ya lo tengo yo por aquí. Vale, pues ya con esto lo que voy a hacer, pues vamos a ver. Vamos a ver. Ay, un momentito, que se me ha hecho un pequeño lío las fichas. Opa, vale. Vamos a ver, perdonad un momento. Ahí está, muy bien. Pues entonces vamos a ver qué es lo que tiene por aquí. Tiene más de 6, ¿vale? Así que va a intentar desplegar cartas con valor 5. Ahora, fase Estado Mayor ya lo tenemos. Fase de cartas, hay que robar 3 cartas, ¿vale? Pues son 2 y 1, 3. Vale, pues vamos a tirar el dado para ver qué es lo que va a necesitar este bicho. Tiramos el dadete. 8, pues nada, pues como su orden de prioridad va a ser cartas de este tipo de apoyo, pues va a ser las cartas de apoyo, así que esta se va al garete. Muy bien. Y con estas lo que va a hacer va a ser desplegar pues las cartas más potentes que tenga, ¿vale? En este caso solo tiene esta de infantería. Y le pondrá de todo, claro. Bueno, solamente puede elegir una, ¿vale? Que será granada, ¿vale? Porque es la que viene predeterminada, que en este caso pues se podrá poner aquí. No sé si lo veis por el reflejo, perdonadme, yo creo que sí se ve. Vamos a ponerle ahí una granada al bicho. A ver, una granadita por aquí. A ver, venga. Y va a desplegar solo con dos puntitos, nada más que se va a gastar. Va a estar sobrado de puntos, tío. Va a estar sobrado. Venga, pues paga 2. Y ahora, pues, ¿por qué paga 2? Porque, a ver, porque es que todo lo que tiene no puede bajarlo ya. Es que no puede bajarlo. No puede bajarlo. A ver, si una unidad sufre una o más heridas, responderá al fuego inmediatamente. Nada, es que no puede bajarlo. No puede bajar nada más, ninguna carta, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que va a hacer de despliegue? Ahora va a moverse. Pues entonces se va a mover aquí. Este se moverá aquí, ¿vale? Estos se mueven aquí perfectamente. Este se moverá aquí. Este se moverá para allá. Este se moverá aquí. Y este se moverá aquí. Así la línea de suministro nunca va a quedar rota, ¿vale? Nunca queda rota. Muy bien. Pues listo, que listo. Fase de disparo. Pues venga, vamos a empezar por este, que será 1, 2, 3, 4. Me va a atacar directamente al Estado Mayor. Pues ya sabemos cómo va a terminar esto. ¿Qué impacto va a tener esto? Me va a hacer 3 heridas. Pues me hace 3 heridas, ¿vale? Es un impacto crítico. Pero vamos, aquí los impactos críticos en los Estados Mayores yo creo que son impactos normales, ¿vale? Ya me he comido 3 de momento. 3, vale, este no llega, este sí llegaría, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Con lo cual no habría ningún problema. Pues es un 2, falla, muy bien, menos mal, menos mal. Ahora, este de aquí me va a disparar con su disparo normal y corriente. Un 8, un 8 sería, no sería un crítico, sería normal, pero vamos, que son 2 impactos que me como. 2 impactos. Ya llevo 5, me quedan 3 heridas más y me voy al garete. Vale, y ya no voy a poder disparar absolutamente a nadie más. Nadie más puede disparar, vale, pues nadie me puede hacer más daño. Pues venga, pues yo creo que ya con esto y un bizcocho, pues ya prácticamente lo vamos finiquitando. Pues venga, vamos a jugar ya, yo creo que va a ser el último turno. Bueno, antes de empezar con el último turno sería... Fase de disparo que ya está, fase de volteo no hay nada que voltear, fase de descarte tampoco tiene nada que descartar y fin de turno que ya me volvería a tocar a mí. Muy bien, pues venga, inicio, fase de Estado Mayor 1 y 2, ¿vale? Con lo cual, a ver, voy a quitar esto de aquí si no me hago un lío, esos son mis heridas.
Esto de aquí son lo que yo voy a ganar, 2 puntitos, que es una caca, pero bueno. Ahora fase de cartas, ¿vale? Fase de cartas. Uy, ya pongo 3. Fase de cartitas, joder. Madre mía. Fase de cartitas, tío. A ver la granada que... A ver, porque ese tiene blindaje 4. Pues con la granada le puedo hacer 2 impactos. ¿Qué vida tiene eso? Tiene vida 3. Bueno, estoy fastidiado. Estoy muy fastidiado. Pues nada. Venga, vamos a hacer esto. Venga, voy a bajar esto. Vale, voy a bajar también con un... Van a bajar con una granada. Vamos a ponerle una granadita por aquí guapa. Vale. Una granada. Ya gasto los 2 puntitos que tengo. Y una vez hecho esto... lo que voy a hacer, bueno, ya está desplegado. O sea, no ha habido movimiento. Es que no me compensa. O sea, si me vengo aquí me va a destrozar. Con lo cual, yo me quedo como estoy de momento. Fase de despliegue, o sea, es primero movimiento, después despliegue para el jugador. Para la IA, acordaros que es al revés. Una vez hecho esto, pues ya vamos a la fase de disparo. Que es lo que voy a hacer, voy a primero lanzar una granada aquí. Ahí, venga, vamos para allá. Vamos a lanzar una granada a ver qué es lo que pasa. Un 10, ¿vale? Es un crítico, con lo cual se va al garete. Perfecto. Un 10, estos se van, esto se nos muere, perfecto. La HMG, pues vamos a ver dónde va la HMG. No sé dónde tengo yo aquí la puñetera HMG. ¿Dónde está? Vale, HMG. Y el cuerpo a tierra, que debe andar también por aquí. Aquí está, vale. Pues, y ahora 1, 2, pues 1, 2, no llego a nada, ¿vale? No puedo disparar más, con lo cual me quedo como estoy. Y estos de aquí, 1, 2, no llegarían a nada. Pues ya está, yo ya he terminado mi turno, ya no puedo hacer absolutamente nada más. Y ahora volvería a ser el turno de la IA. Venga, pues fase de inicio, no hay nada que hacer, nada que voltear. Estado mayor, pues serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 8. Joder. Pues esperar, que el máximo que puede tener son 10 puntos, son 12, ¿no? Pues 12 PA, ¿sabes? 2, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 10, 11 y 12, ¿vale? Por mucho que eso... Pues ya tenemos aquí, voy a coger 4, ¿vale? Ya tienen los 12 puntitos, que es lo máximo que puedo hacer. Entonces, una vez hecho esto, vamos a tirar el alete para ver qué es lo que va a hacer el bicho. Un 7 más 4 tal, o sea, más 4 no, porque en esta ocasión ya puedo quitarle... Sería más 3, posiblemente más 3. Bueno, da igual, 7 y 3, 10, ¿vale? Entonces, el objetivo sigue siendo mi estado mayor, ¿vale? Venirse todos para adelante. Una vez hecho esto, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a ver, vamos a tirar, una vez visto esto, vamos a tirar para la fase de despliegue, a ver qué es lo que hace, pero evidentemente pues ya apoyo y esas cosas. Ah, pues no, mira, 3 y 3, 6. Pues con 6, como es defensivo, pues ya aquí el orden de prioridades ya cambia, ¿vale? Aquí ya cambia bastante. Primero sería esto, después infantería, después ya apoyo, blindados y aviones. Muy bien. Pues a ver, una vez hecho esto, vamos a robar ahora las cartitas. Porque el estado mayor ya está hecho, pues robamos 3 cartitas y 2 de ellas pues ya sabemos que se quedan en la parte de arriba. Vale, pues como la prioridad ahora mismo es esto, pues es lo que va a hacer. Va a desplegar ahora, a ver, ¿qué es lo que tenía este? Pues va a desplegar, pues ya está, la única unidad que puede desplegar, que es esto de aquí, con mecánicos también, ¿vale? Mecánicos y cuerpo a tierra, con lo cual serían 5, va a gastar 5. Pues se ponen aquí, sería, a ver, son 2, 3, 4 y 5, muy bien. Pues con 5, que era cuerpo a tierra y una granadita. Muy bien, qué majos sois. Sois muy majos, la IA es majísima. Vale, ahora que ha desplegado, pues ya le tocaría mover. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues evidentemente va a mover este aquí, este la va a mover aquí, este se va a mover aquí, este se moverá aquí, este se moverá aquí. Y ya lo tengo yo aquí, ya todo sentenciado, ¿vale?
ya está sentenciado. Y ahora ya la fase de disparo. Bueno, pues vamos a empezar por los cañones de artillería. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Ya sabemos que ya con esto, pues... un 5. ¿Con 5 impacta? Sí, con 5 más impacta, con lo cual me como 3 de daño. Y ya con esto, pues he finiquitado. Me ha destruido el Estado Mayor. Y, joder, qué pena, tío. Qué pena, porque solamente le quedaba 2 puntitos de vida. A ver dónde quedaba mi último avioncito para intentar impactarle. Vamos a ver dónde estaba mi avión. Pues no creo que le quedase. Mira, aquí tenía una de... Mira, ¿dónde estaba? Estaba a nada. Bueno, unos cuantos turnos, ¿eh? Pues a 3 turnos. A 3 turnos para poder tenerle. Me hubiese quedado con... bueno... Sí, me hubiese quedado con esta carta, porque con esta el avión podría volver a utilizarlo otro turno más, por si acaso me hubiese salido mal. Pero bueno, es lo que hay, oye, así han sido las cosas. He jugado bastante mal, ¿vale? Pero muy mal, me ha salido fatal. Por cierto, tenía 9 puntos de vida, ¿vale? Ya con los 3 que me ha hecho, pues ya he hecho los 9, porque ya tenía por aquí 3... más los 3 que me acabo de hacer. Esto tenía 6, 7, 8, 9, 10. O sea que me ha destruido. Pues eso, que me ha hecho polvo, me ha hecho trizas, ¿vale? La culpa ha sido mía porque no he jugado bien. Ya está, no hay más tutía. O sea, tenía que haberme echado más para adelante y no haberme quedado tan atrás como lo he hecho. Y yo creo, y no haberme centrado solo en los aviones, porque... Aunque, claro, hay que decir que lo veía complicado haberme hecho con la trinchera, porque se había movido ahí esa artillería que veía que me iba a destrozar, y así ha sido, me ha destrozado muchas unidades. Y nada, pues esto es lo que hay, este es el juego, así es como más o menos se juega. Perdonadme si he cometido algún fallo, ¿vale? Pero vamos, grosso modo, sí es como se utiliza las reglas estas del solitario. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo estoy disfrutando yo, y lo he disfrutado, de hecho. Yo creo que voy a continuar haciendo la campaña completa, ¿vale? Aunque son unos cuantos escenarios, pero va a compensar. Yo creo que sí, que va a molar mogollón hacerlo. El próximo será Filipinas, que veremos a ver cómo se va apañando el tema, ¿vale? Aquí ya entra en generales, que acordaros que la IA ya no juega con generales, con lo cual eso a mí me va a beneficiar. Y nada, pues lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, y los que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudas a traer material nuevo. También os podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook y en todos lados, donde queráis, ¿vale? Estamos ahí siempre para vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.